Es muy interesante. Bueno, este fin de semana, entramos ya en nuestro bloque de salud. Este fin de semana hemos celebrado el Día Mundial de la Audición y este año queremos poner el acento sobre un problema auditivo que sufren muchísimas personas. Estamos hablando del tinnitus o los acúfenos, ya saben, ese zumbido en los oídos. Queremos preguntarle al doctor José Juan Barajas, otorrino de la Clínica Barajas, ¿qué es esto de los acúfenos, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Los acúfenos son ruidos que experimentan las personas y que no obedecen a ninguna causa externa, sino que son ruidos interiores que se sufren con relativa frecuencia y que producen una gran inestabilidad en muchos casos. Es decir, son ruidos internos. Son ruidos que, dependiendo de la persona, los percibe de una forma u otra. Hay quien lo define como si tuviera el zumbido de un avión o como si tuviese un nido de grillos en el oído. Efectivamente, hay una gran variedad de descripción de cómo son los acúfenos, tremenda variedad, y casi siempre, para tratar de expresarlo, lo identifican con algo que podamos todos entender. Una cisterna abierta, los ruidos. ¿Verdad? Sí, efectivamente. Efectivamente. Las últimas cifras hablan aproximadamente de 500.000 de personas que lo sufren. Caramba, doctor, estamos hablando de un problema muy común, entonces. Efectivamente, estamos hablando de un síntoma tremendamente frecuente en la clínica y que lo experimentan muchas personas y que lo viven de manera muy diferente. Aquí en Canarias también la incidencia Sí, es alta. La incidencia es alta en todas partes y en Canarias, por supuesto. ¿Cómo podemos explicar qué es esto? ¿Qué son exactamente los acúfenos? Los acúfenos son ruidos internos. Y en cuanto a su origen, no tenemos las ideas claras de por qué se producen. Sí sabemos que lo podemos asociar a determinadas condiciones. Por ejemplo, gente que ha estado expuesta a ruidos muy intensos, al aeropuerto y bajan. Y estos ruidos suelen ser, estos acúfenos suelen ser transitorios, es decir, a las 24 o 48 horas pueden irse, aunque no siempre. Pero no conocemos los mecanismos íntimos que producen el acúfeno. Por eso los tratamientos son tan dispares. Hay gente que vive con esto permanentemente, sí, y que le produce una incomodidad tremenda, ¿no? Sí, pero debemos de alguna forma tranquilizar a esta gente, porque es costumbre de que algunas veces se les diga, te tienes que acostumbrar a vivir con esto. Cierto. Y esto, a mi juicio, es tremendamente frustrante para mucha gente, porque los acúfenos, de la misma manera que vienen, se pueden ir. Un día una persona se puede levantar por la mañana y decir, ay, pues no tengo acúfeno. O sea que yo creo que debemos de establecer siempre que es posiblemente que sean transitorios, aunque no siempre. De hecho, quien lo sufre de continuo manifiesta pues malestar incluso a la hora de dormir, ¿no? Porque no se va ese zumbido, a la hora de concentrarse para las tareas más sencillas. Por supuesto que sí. Mire, cuando una persona viene con acúfeno, lo primero que tenemos que hacer es establecer que no es una cosa preocupante, que la mayoría de las veces no lo es. Y luego atender a tres variables. La primera, cómo le repercute en el sueño. La segunda, cómo le repercute en el carácter. Y la tercera, cómo le repercute en la audición. Estas tres variables las tenemos que tener controladas y compartirlas con el, no lo quiero llamar paciente, con la persona que tiene acúfeno. ¿Y cuál es el origen de estos acúfenos? ¿Qué lo causa? Es lo que no sabemos. Yo le podía dar explicaciones. Démela, doctor, porque tengo mucha gente alrededor que lo sufre. Sí, pero lo que sabemos es que se puede originar por el ruido, pero hay mecanismos dentro del oído que pueden producir los acúfenos, aunque siempre son... Mire, nosotros cuando oímos, mandamos información desde fuera al cerebro para entender las cosas. Pero es que el sistema auditivo también tiene un mecanismo para regular esta entrada de audición que va del cerebro al oído. Y puede ser que este mecanismo regulador, puede ser que no funcione bien, pero esto lo tendríamos un poco que verificar y no siempre es posible. ¿Esa es la única causa o pueden existir más causas? Pueden existir muchas más causas, pueden existir causas que tienen que ver con la tensión arterial o con otras causas, pero para concluir, posiblemente lo más importante es que no sabemos con exactitud cuál es el mecanismo que producen los acúfenos. Y una vez ya se han detectado, ¿cuál es el tratamiento? Lo primero que tenemos que establecer es la importancia. No es lo mismo un acúfeno que venga un paciente que no tenga sensación de pérdida de audición a que tenga pérdida de audición y el acúfeno. O sea,
sea que hay que establecer una serie de estrategias para tranquilizar al paciente, que normalmente está preocupado por el acúfeno, sobre todo si es reciente. Entonces, estas estrategias, una vez que se establecen, y podemos ir de menos a más, tranquilizamos al paciente y le podemos decir, mire, nosotros no podemos contestarle a la pregunta cuál es el origen del acúfeno, pero sí podemos decirle que no hay nada preocupante. Esto es importante en medicina, porque si usted le dice que no tiene nada importante, que es lo primero que le tiene que preguntar al médico, usted empieza a cantar canciones folclóricas, porque esto es lo más importante. Y a partir de ahí podemos hacer más o menos estudios. Y luego atender, ¿está durmiendo mal? Y si la contestación es sí, tenemos que darle algo para dormir, pero no para el acúfeno. El carácter, mire, yo cada vez que vengo aquí, paso por aquí y veo el puente Garcilaso, miro para abajo porque el acúfeno no me deja vivir. Entonces tenemos que tratarlo emocionalmente. Porque llega a alterar puede llegar a emocionalmente. Puede producir una gran desestabilización emocional y entonces tenemos que tratar ese aspecto. Pero estos son lo que debemos hacer. Pues doctor, la verdad es que me habla y me tranquiliza bastante. Da gusto escuchar así cuando los doctores nos tranquilizan. Bueno, yo creo que eso debe ser nuestro papel fundamental como médicos. Pues se le agradece. Como médicos. Yo creo que debemos de transmitir tranquilidad siempre que se pueda, pero yo creo que siempre es posible. Pues muchísimas gracias por tranquilizarnos, doctor. Espero que venga otra tardecita. Cuando usted lo quiera, usted quiera. Muchísimas gracias. Raquel. Bueno, y habíamos dejado a Héctor, esto fue el fin de semana, el Día Mundial de la Audición, pero hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Ingeniería. En Canarias cada vez son más las empresas que se dedican